tomó entonces en el día de hoy. Ya, parece que nadie más. Jóvenes, hoy día vamos a hacer la clase más corta porque tenemos una reunión en el departamento. Que es virtual, pero es con el director de departamento. Por lo tanto, vamos a hacerla más cortita. Sí, vamos a tratar de hacer una clase esta un poquito más larga y de ahí nos despedimos hasta el viernes. Bien. Lo que vamos a analizar ahora es un fenómeno que también, si recuerdan, lo vimos en Fundamentos de Economía. ¿Se acuerdan de la parte de macroeconomía? En específico del PIB. ¿Se acuerdan lo que era el PIB? ¿Me están escuchando, no, niños? Sí, ¿Me escuchan? sí, Ah, ya. ¿Se acuerdan lo que era el PIB? Producto Interno Bruto. Correcto. ¿Se acuerdan la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real? No cómo calcularlo, sino el concepto que había detrás. Que el nominal era como de los años vigentes Ya. y el real era como de diferentes años. A ver, no entendí porque me dijiste lo mismo. Como que el PIB nominal, perdón, se tomaba del mismo año, como el PIB del 2020 o 2021. Y el PIB real podía tomarse de otro año. Cuidado. Yo creo que tienes la noción, pero me lo estás explicando mal. Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué es lo que ocurre con dicho efecto? Para que no quede en el aire. Recuerden, el PIB nominal, el PIB nominal, el PIB nominal era la valoración de la producción durante el periodo de tiempo, generalmente el año, a precios corrientes de cada año. A precios vigentes o corrientes de cada periodo. Mientras que el PIB real era el PIB calculado en pesos de igual poder adquisitivo o en dólares de igual poder adquisitivo. Eso significa expresado a precios de algún año base. ¿Se acuerdan o no? Niños, recuerden siempre una magnitud nominal tiene implícito dos efectos. El efecto precio y el efecto cantidad o quantum. Y por eso, en el caso del PIB, podíamos tomar o hacer inferencias o conclusiones erróneas si se trabaja en magnitudes nominales. Porque está metido esto y que distorsiona. Las magnitudes reales solo consideran el efecto cantidad. ¿Estamos? ¿Hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Ya, Profe, dígame. a mí me surge una duda, no sé, quizás estoy mezclando conceptos, pero por ejemplo, si el precio del cobre está muy alto, el Sí. PIB nominal crecería, pero el PIB real no. Podría ocurrir. Podría ocurrir lo que me estás diciendo. No es que deba ocurrir, podría. Sí. Pero cuidado, aquí recuerden, se trabaja, en el caso cuando calculábamos el PIB, trabajábamos con una opción, era el deflactor implícito de precios de la economía, que era el cociente entre el PIB nominal y el PIB real. PIB nominal partido por el PIB real nos daba el deflactor implícito de precios de la economía. Aquí, el concepto que vamos a introducir, recuerden que esto tenía la complejidad, el deflactor implícito de precios de la economía, tenía la complejidad de que se debiera calcular el precio promedio ponderado de todos los bienes y servicios producidos en la economía por todas las empresas durante el año. Tremendamente engorroso. Entonces, también recuerde, trabajamos con pi, donde pi era la tasa de inflación. ¿Se acuerdan o no? Y que esta tasa de inflación, esta tasa de inflación es, nos vamos a ir un poco más atrás incluso, es la forma que se calcula la variación de los precios de los bienes y servicios de una canasta de consumo. Y para calcular esto, la tasa de inflación, recuerde el concepto de las curvas de demanda reales, la demanda real a la Slutsky. El cálculo del índice de precios al consumidor de una economía se sustenta en el enfoque de Slutsky. ¿Se acuerdan de la curva de demanda nominal o marshalliana o monetaria y las curvas de demanda real que calculamos a la Hicks y a la Slutsky? El enfoque de Slutsky es el que nos permite encontrar la tasa de inflación de una economía. ¿Y en qué consiste? Si se acuerdan de este enfoque de Slutsky, era en la mantención de una canasta básica. Aquí lo que asumíamos constante era una canasta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Calcular el promedio ponderado de los precios de los bienes que están insertos en dicha canasta. Y se calcula por el índice de precio al consumidor. Y la diferencia en el índice entre distintos periodos, entre diciembre, enero, febrero, marzo, nos da la tasa de inflación mensual. Pero ese es el concepto que vamos a introducir ahora. Y para esto también, aparte de economía, tienen que recordarse del monito primero que hicimos. ¿Cómo se llama esta acción en términos de flujos cuando llevo de presente a futuro? Capitalizar, Ya. ¿Y cómo se llama esa otra? descontar. Listo. No sé si recuerdan que en esa primera figura que vimos, yo les dije, bueno, cuando esta misma acción, en vez de a una tasa de interés, se realiza a través de la tasa de inflación, se habla indistintamente de deflactar, traer a valor presente, o inflactar, llevar a valor futuro. Esta clase está vinculada con ese primer mono que vimos en la primera clase al inicio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que es la tasa de inflación? Porque eso es lo que vamos a requerir. Es la variación en el nivel de precios de la economía expresado en tanto por ciento respecto de los precios de una canasta base a lo largo de un periodo de tiempo.
Y aquí, reitero, está implícito en este cálculo este concepto, el de las curvas de demanda compensadas o reales bajo el enfoque de Slutsky, que eso significaba una canasta base. ¿Hay dudas? ¿Ya? Bien. Perdón. Entonces, con esta, y vamos a analizar un ejercicio un tantito más adelante, el corolario o la conclusión a la que debemos llegar es más nada que la siguiente. Se puede trabajar los flujos de caja de un proyecto, sea en términos nominales o en términos reales. El cuidado que hay que tener es nada más que el concebir bien entonces la tasa de descuento pertinente, la tasa mínima atractiva de retorno. Y es así como si estamos trabajando con flujos de caja nominales, que son aquellos que tienen implícito el efecto precio y el efecto quantum, debemos realizar cualquier cálculo de algún indicador de eficiencia económica a la tasa de interés nominal. Mientras que, si estamos trabajando con flujos reales, debemos realizar cualquier cálculo de dichos indicadores con la tasa de interés real. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, hay una relación que nos permite convertir la una en la otra, la tasa de interés real en nominal o viceversa. Y esa relación es esta. 1 más la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés nominal dividido por 1 más pi, en donde pi es la tasa de inflación. Pi es la tasa de inflación. Esto cuando estemos trabajando en tiempo discreto. Si recuerdan capitalización continua, si estamos que es el ejercicio que hicimos el otro día para encontrar cuándo talar los bosques o el bosque. En ese caso, al trabajar en tiempo continuo, la relación no es como la tenemos aquí multiplicativa, sino que es aditiva. Si aquí aplican logaritmo natural, la propiedad inversa a Euler, les quedará que en términos continuos, en tiempo continuo, la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Pero esto queda mucho para el análisis teórico o académico, si usted quiere. En el mundo real, lo que hemos de aplicar es la relación de arriba, que es multiplicativa. Esto es lo que rige en el mundo real. ¿Me siguen hasta aquí? Niños. Sí, profe. Bien, un correlato con el mundo real. En el mundo real, en la práctica, muchas veces encontramos información
en los bancos, a través de las pizarras o algunos indicativos que tienen, algunas pantallas, en donde nos dan cuenta de esta y de esa tasa. Y en general, ¿cómo es que percibimos dicha diferencia? De la siguiente manera. Voy a dar cifras que son absolutamente irreales para nuestra economía hoy día, pero no importa, no se me pierda con eso. Nos pueden dar una tasa de esa forma, pero también podemos encontrarla en las pizarras o en los paneles informativos de cada institución financiera de la siguiente manera. Se entiende esto al año, ¿eh? Me comí el año ahí, ya. 6,4% al año. Y hoy día hay mucha gente que esta información no la entiende. ¿A qué se refiere lo uno y lo otro? Siempre que nos den la información de esta forma, este concepto es una tasa real. Y a usted le están diciendo que la tasa real es del 3% anual. Mientras que esta que no me dicen nada, he de entenderla como una tasa nominal. La UEF lo único que hace es llevar los pesos a igual poder adquisitivo. Y lo que se va, si, por ejemplo, si la UEF tuviese una variación del 10%, significa que la tasa de inflación es del 10%. Por lo tanto, lo primero que harían si usted deposita un billetito es capitalizar al 10 y sobre ese monto final aplicar el 3%. Si usted es deudor, le van a cobrar el 3%. Si usted es acreedor, le van a pagar el 3%. Sobre el 10. Mientras que aquí no me dicen nada y tampoco yo conozco cuál es la tasa de inflación que se está expectando ocurra en el periodo o ya ocurrió. No tengo idea. Entonces, lo que habría que hacer a esto es sacarle la tasa de inflación y ver cuánto realmente se pagó. ¿Y por qué? Porque esta es una tasa nominal. Veamos un ejemplo cortito que tiene que ver con eso. Supongan que usted, voy a borrar lo que yo grafico, no quiero, lo negro no lo quiero borrar. Ya, ahí sí. Suponga usted quiere depositar 100 luquitas. Quiere depositar 100 luquitas. Va al Banco Chile y encuentra estas dos tasas. Les pregunto, ¿a cuál tasa depositan? A la real. No sé, estoy preguntando. Tú me dirías a la real. Perdón, ¿a la real? Depende de la inflación, ¿o no? Obvio. Depende de la tasa. La tasa, el mismo concepto que le he dicho desde la clase 1, no me confunde interés con tasa de interés, inflación con tasa de inflación. La tasa es la variación. Independiente que gente en el vulgo, en el mundo, hable mal, usted, dado que ha tenido la suerte y las lucas para poder estudiar, y algunos hemos tratado de enseñarle un lenguaje, ocúpelo bien. Pero está bien. Depende de la tasa de inflación. ¿Qué es lo que habría que hacer? Tomar esta relación. C
según lo que me están dando, ¿qué es lo que no conozco en esta información? Cuando veo estas dos tasas. ¿Qué es lo que no conozco? Que ya me lo dijiste, el varón. La tasa de inflación. Muy bien, la tasa de inflación. Pero la puedo obtener. Si estoy en el Banco Chile, y estos dos datos son del Banco Chile, yo puedo estimar qué tasa está expectando el Banco Chile. ¿Y cómo lo hago? Por esta relación. 1 más la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de inflación, perdón, la tasa de interés nominal partido por 1 más la tasa de inflación. De donde pi nos quedaría 1,064 partido por 1,03 menos 1. ¿Alguien me hace ese número, por favor? $0,033. Ya. Ya. Esto implica, así calculo, recuerden, el tanto por uno. Pero si alguien me pidiera el dato, yo le diría la tasa de inflación que está esperando el banco es de un 3,3, aproximadamente un 3,3%. Supongamos que estos datos eran anuales. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No. Listo. Entonces ahora, conocido esto, si se fijan, bueno, tengo que ver cuáles son, yo como depositante de las 100 luquitas, tengo que ver qué es lo que creo. Entonces, uy, ¿a dónde está la goma? Hacemos la típica tablilla decisional. Cuidado, no confundan los sujetos o agentes económicos. Esto es lo que está expectando o creyendo va a ocurrir el banco, porque me está ofreciendo esta información. Pero ahora yo tengo que decidir, bueno, ¿qué ocurre con mi percepción? Si la inflación esperada, ¿qué decisión tomo? Si esto me permite decir, en todo caso, si yo creo, voy a tomarla en por ciento, ¿ah? Y sin las dimensiones. Dije en por ciento. Ya, ahora si yo creyera, el que tengo las 100 lucas, que la inflación va a estar entre el 0 y el 3,3% anual, menor que el 3,3% anual, ¿qué depósito me conviene tomar? ¿Un depósito a una tasa real o nominal? Nominal. Muy bien. Convendría la tasa nominal, es decir, 6,4. Si yo creo que las expectativas inflacionarias van a ser del 3,3% en el año, ¿qué harían? ¿Cómo debiéramos declararnos en ese evento? Indiferente. Y si creemos que las expectativas de inflación van a ser mayores que el 3,3%, producto de la pandemia y todo lo que está ocurriendo en los mercados. Real. La tasa real. Eso.
es decir, UF más 3%. ¿Hay dudas? Si usted tiene que endeudarse en 100 luquitas, ¿cómo decidiría? Al contrario. ¿Se dan cuenta o no? En este caso, estamos diciendo que éramos acreedores. Y nunca olviden, lo que le conviene al acreedor es lo que le conviene al deudor, que sería el banco. No. Es justo lo contrario. Al contrario, en el ejemplo cuando digo si tengo que conseguirme las 100 luquitas, yo voy a ser deudor o acreedor. Deudor. Deudor, por lo tanto, justamente la decisión se invierte. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Perdón, aquí cometí un error, ¿eh? Estábamos hablando de la tasa de inflación y cambié la nomenclatura sin quererlo. Esto es PIE, las expectativas de inflación. ¿Qué es una tasa? Ya. ¿Hay dudas? Niños, jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya, entonces vamos al ejemplo que tenemos en la tabla. Vamos a dar unos datos para poder llenar este cuadro. En tanto por uno ya, si el 10% anual. Este no lo voy a poner todavía porque primero voy a hacer unas preguntas. Y que tiene que ver con lo que partimos analizando del PIB. Le pregunto, me dan estos dos flujos. El flujo del 31 de enero del 2019, año 0, 31 de diciembre del año 19, 31 de diciembre del año 2020. Medido en alguna unidad monetaria. Me los dan expresado en pesos de cada año, al 31 de diciembre de cada año, 19 y 20, periodo o año 0 y año 1. Le pregunto, ¿en cuál de los dos periodos esta unidad, este individuo, esta empresa, este sujeto fue más rico? ¿En cuál? Depende de la inflación, de la tasa de inflación. Y nunca olviden el concepto de ese más rico, que se podía medir en términos de la canasta de bienes y servicios que se podían consumir. La respuesta que algunos dan, y qué bueno que no la dio nadie aquí, es el año 1. No se puede saber ex ante, depende de la tasa de inflación. Voy a ir suponiendo datos aquí para ir haciéndola fácil. Suponga que esta es la renta, 1000 unidades monetarias, 1070 unidades monetarias. Y el precio de la cosa que usted compraba era 1 peso el año 0, 1,05 pesos el año 1. ¿En qué año pudo comprar mayor cantidad de unidades de esa cosa? Año 0. En el año 0. O 1.
consumíamos solo camisas, una estupidez de ejemplo, no importa. Cada camisa valía 1 peso, con 1000 pesos. ¿Yo cuántas camisas pude comprar? Si cada camisa valía 1 peso y yo tenía 1000 pesos el año 0, ¿cuántas camisas pude comprar? 1000. 1000. El año 1, las camisas valían 1,05 pesos. Con 1070 pesos, ¿cuántas camisas pude comprar? Niños, 1019. 19. ya, entonces, ¿en qué periodo fuiste más rico? En el 1. ¿Por qué? ¿Cuánto creció la renta nominalmente? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es la variación porcentual de la renta, si es que ese fuese la renta del individuo? Cabros, por Dios. ¿Cuánto? En un 0,7%. El No, perdón, en un 7%. La renta se incrementó en un 7%. Y los bienes, el bien, dado que estoy diciendo que solo consumíamos camisas, el bien, ¿cuánto creció en términos de precios? ¿Cuánto variaron los precios porcentualmente? Es decir, ¿cuál fue la tasa de inflación? 5%. 5%. La renta creció un 7 y los precios crecieron un 5. Si yo a esos valores nominales le saco la variación del índice de precios o de los precios, obviamente voy a poder comprar 19 camisas más, según el dato que me dio la compañerita. Por lo tanto, ¿soy más rico o más pobre? Más rico. Ya. Si los precios de las camisas, el segundo periodo, hubiesen sido 1,07 pesos por camisa, ¿cuánto varió la renta? ¿Qué porcentaje varió la renta? Cero. Suponiendo que el Luca y los 1070 en la renta. 0. ¿Cómo 0? 1000 y 1070 son iguales. Ah, ya. ¿Qué porcentaje varió la renta? ¿7%? ¿Cuánto variaron los precios? 7%. ¿Cuánto crecí o decrecí en términos reales en consumo de camisas? ¿Cuántas camisas pude Nada. comprar cada año? 1000. Las mismas. Pasa nada. Y si el precio de las camisas hubiese sido 1,09 pesos por camisa, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuánto es la tasa de variación de los precios? ¿Cuál es la tasa de inflación? 9%. El 9. Y la renta solo creció un 7%. Por lo tanto, en términos de poder adquisitivo, ¿soy más rico o más pobre? Pobre. ¿Cuántas camisas podría haber comprado en el año 1 con los 1070 pesos? $981 camisas. Listo. Soy 19 camisas más pobre, expresada en pesos del año 0. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Entonces, cuando usted a las magnitudes nominales les extrae la variación de los precios, solo determina el efecto cantidad, que en nuestro ejemplo eran o 1019, 1000 o 981 camisas. ¿Me siguen o no? Que ese es el efecto cantidad. Las magnitudes reales solo conciben el efecto cantidad. La magnitud nominal tiene implícito los dos efectos, efecto cantidad y efecto precio. ¿Hay dudas hasta aquí?
¿Hay dudas? Ya, entonces vamos a suponer, para efectos de este ejemplo del llenado de esta tabla, ya que la tasa de inflación del año fue del 6% anual. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los valores presentes, sea con flujos nominales o flujos reales. Como tengo dos periodos, tengo la posibilidad de trabajar en pesos reales del año 0 o en pesos reales del año 1. Lo vamos a hacer con los dos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Vámonle. En el primer caso, como estas magnitudes son expresadas en pesos de cada periodo, me están diciendo que son flujos nominales. Por lo tanto, si yo quiero calcular el valor presente, debo realizarlo a la tasa de interés nominal. Por lo tanto, conocida la real y la tasa real y la tasa de inflación, puedo calcular la tasa nominal. La tasa nominal va a ser 1,1 por 1,06 menos 1. Es decir, la tasa nominal es 0,16 y algo. 6. Ya. Valores presentes. El concepto de valor presente es lo mismo que hemos ocupado toda la vida. 1000. Esos son pesos del año 0. Ahí están. Más 1070 partido por, como hay solo un periodo, 1 más la tasa nominal elevado a 1. Y eso es 1981, me dijeron. Ah, no sé cuánto. 1918. Unidades monetarias. Ya. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Vamos a lo otro. Recuérdense, cuando usted toma por base cualquier año, cualquiera sea cualquier año, coincide el flujo nominal con el flujo real. Entonces aquí lo que voy a hacer es trabajar en pesos reales de igual poder adquisitivo que el año 0. Si me paro en el 0 y trabajo en pesos del año 0, la magnitud real del año 0 son 1000 pesos. ¿Me siguen? Eso es lo que hacíamos en el cálculo del PIB. Cuando usted cuando usted dividía el PIB nominal partido por el PIB real para el año en el cual usted estaba tomando por base, el deflactor era 1, el P era 1. ¿Y por qué? Por esto que estoy diciendo. Cuando usted toma por base cualquier año, la magnitud real coincide con la nominal. El cuidado que hay que tener es el siguiente. A esta magnitud, que son en pesos del año 1, yo le debo descontar el efecto de la variación en los precios. Como es un peso del año 1 y lo quiero llevar a pesos de igual poder adquisitivo del año 0, lo que tengo que hacer es deflactar. 1070 dividido por 1 más la tasa de inflación. Le extraigo el efecto de la variación en los precios. Y eso es 1009. 1000. ¿Esto? Sí. Listo. Y ahora el valor presente, como ahora estoy trabajando con pesos reales, flujos reales, calculo el valor presente. 1000
más 1009. Cuidado, estoy trabajando con flujos reales, tasa de interés real, y la tasa de interés real es el 10%. 1918. 17. Es que entonces uno de los dos datos que me estáis dando está mal. O está malo el 1009, perdón, o está malo el número de arriba, o está malo el 1009 aquí. Es que el de arriba lo aproximé, Ya, el 1918. ya, pero nos debiera dar exactamente lo mismo entonces. Ah, ya. Trabajamos con todos los decimales, esas dos cifras debieran ser idénticas. 1917,94, 32, 25, 18, 43, 21. Por ejemplo, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Después, si tomo por base el año 1 y trabajo todo en pesos reales de igual poder adquisitivo del año 1, los 1070 son 1070. La particularidad es que como estos 1000 están expresados en pesos del año 0, lo que yo debo hacer es agregarle el efecto de la variación en los precios. ¿Qué significa eso? Debo capitalizar. ¿Qué significa eso? Debo capitalizar a la tasa de inflación. ¿Qué significa eso? Debo inflactar 1000 por 1,06 igual 1060. Y el valor presente sería 1060 más 1070 partido por 1,1, porque estoy trabajando en flujos reales. ¿Y eso cuánto les da? $2032. 2000, 32. ya. Y estas tres cifras son idénticas. Esas tres cifras son idénticas. Las veo distintas. Obvio que las tengo que ver distintas. Pues estas dos están expresadas en pesos de igual poder adquisitivo, pero ¿de qué año? 0. Mientras que este 2032 está expresado en pesos de qué año? 1. Dos posibilidades de comparación. Estas que están expresadas en pesos del año 0, yo las puedo convertir en pesos del año 1. ¿Cómo? Inflactando. O la magnitud que está expresada en pesos del año 1, la puedo convertir en pesos de igual poder adquisitivo del año 0. ¿Cómo? Deflactando. Y esto me debiera dar APP 1918, mientras que esta otra me debiera dar APP 2032. Verifiquen. Para que dé igual, tiene que haber aproximado el 2032 a 2033. Y ahí el 1918 por 1,06 darle Sí, 2033. aquí yo me equivoqué en escribir un número. Estoy disléxico hoy día, di vuelta a los números. Ahí. Si trabajamos con todos los decimales, les va a resultar exacto la numérica. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, corolario, entonces, en términos de una evaluación de proyecto, es indistinto, que aquí lo estamos verificando, que los números son iguales, trabajemos con magnitudes nominales o reales.
es indistinto trabajar con lo nominal o con lo real, pero hay que tener el cuidado de si trabaja flujo nominal, tasa nominal, entonces, flujo real, tasa real, punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Entonces, veamos un ejemplo un poquito más largo. Lean este ejemplo, por favor. Ya, ejemplo, usted ha sido seleccionado para realizar la evaluación de un proyecto de inversión por una empresa extranjera cuyos antecedentes se detallan a continuación. La inversión inicial requerida es de 70 millones en activos fijos, planta y equipo. Se espera que la planta se desmantele en el año 6 con un valor residual de 10 millones. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos permite depreciar en 5 años con un valor residual cero. El volumen de ventas esperado es de 10 millones el año 1, 30 el año 2, 50 el 3 y de ahí crecen al 15%. Los costos operacionales se estiman en 8 millones el año 1, 10 y 15 el año 2 y luego crecen a la tasa esperada de inflación, que será, perdón, la que es del 15 anual para todos los periodos. El capital de trabajo es de 3 millones para todo el horizonte. La tasa de impuesto a las utilidades es de 20%. El Servicio de Impuestos Internos no permite descontar pérdidas pasadas de utilidades futuras. Realice la evaluación suponiendo depreciación lineal y que la tasa de interés real es del 12 y efectúe una proposición de conveniencia de realizar el proyecto. Ya, quizás la única nota con la que podrían tener dudas es la nota 5. Tomando esta numérica como notas, la nota 1, la nota 2, etc. Que eso lo voy a explicar cuando construyamos el flujo, ¿ya? ¿Tienen más o menos los datos, los que puedan tomarle una foto? ¿Ya? Listo. Vamos a la página siguiente. Lean esto. Ya. ¿Hay dudas? Ahí no dice anula, debería decir anual. A ver, déjenme dejar de compartir un instante.
Ya. Que ahí agrandé un poquito la lámina para que la veamos mejor. Listo. Nos decían que había que invertir 70 millones en máquina y equipo. ¿Hay dudas con esta cifra? Niños, No. ya. Los 3 millones en capital de trabajo. Lo que vamos a hacer aquí, o lo que estamos haciendo aquí ya, es la construcción del flujo de caja en términos nominales. Nos decían los ingresos por venta eran 10 millones el año 1, 30 el año 2, 50 el año 3, y de ahí crecían al 15% anual. 50 millones por 1,15, 57.500. 57.500 por 1,15, 66.100. 66.100 por 1,15, 76.043. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Los costos, nos decían, eran 8 el año 1, 15 el año 2 y de ahí crecían al 15. 15 por 1,15, 17. 17 por 1,15, 19. 19 por 1,15, 22 por 1,15, ¡pum! Depreciación. Nos decían que podíamos depreciar considerando una vida útil de 5 años con un valor residual de 0. Por lo tanto, el valor de compra 70, valor residual 0, valor depreciable 70, dividido en 15 años, perdón, dividido en 5 años, digo, 14.000 al año. Ahí están. Y también nos decían en una de las notas explicativas que se podía llegar, al desmantelar el equipo, la máquina y el equipo, íbamos a ser capaces de venderlo en 10 luquitas. Pero como hemos depreciado según la norma que nos dio el Servicio de Impuestos Internos, asumiendo un valor residual de 0, en el 6º año tenemos que reconocer un ingreso por los 10 millones de pesos al vender esos activos en términos de chatarra. Ahí están las 10 lucas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No. Ya. Y de aquí para abajo ya es pura operación nomás. Entonces, ingreso menos los costos nos da el margen bruto, menos la depreciación, la utilidad negativa, no tributamos. 0 tributo. Análogo para el año 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, año 4, 57 menos los costos, margen bruto menos los 14 de depreciación, 23. Tributábamos el 20, 4 millones 7. Utilidad después de impuestos, más la depreciación, el flujo.
En el sexto periodo recuperábamos el capital de trabajo a su valor nominal. 3 luquitas. Ahí están. ¿Hay dudas? Bueno, la nota 5, que voy a aprovechar de explicarla aquí, tiene que ver con esto. Acá, si se da cuenta, usted está perdiendo plata. El primer año, el año de instalación, tiene que llegar a construir un cierto mercado nicho, un segmento al cual va a atender. Los costos fueron mayores que los ingresos, por lo tanto, perdió platita. Si no hubieras dicho en esa nota 5 que no se pueden aprovechar pérdidas pasadas para descontar utilidades futuras, que aquí no se puede, nos están diciendo no se puede. Lo que ocurre aquí es que, producto de esta pérdida, usted va a tener un crédito fiscal. Suponiendo que son empresas reales, ¿eh? Y que no están para el blanqueo de dinero, el Servicio de Impuestos Internos, cuando usted tiene una pérdida, le permite que en los siguientes periodos, cuando usted pueda tributar y deba tributar, porque la empresa ya empezó a ser rentable, usted tenga un crédito fiscal producto de la pérdida operacional que tuvo en los primeros años. En este caso, y dado que la tasa es un 20, tendríamos un crédito fiscal de la cuantía de la pérdida por la tasa impositiva. Es decir, en este ejemplo que decían que no se permite, lo que hubiera pasado es lo siguiente en el mundo real. Yo, producto de esta pérdida, tengo un crédito por la pérdida 12 millones al 20%, 2 millones 4. ¿Qué significa? Y una vez más, la autoridad o el Servicio de Impuestos Internos, consciente de que no todos los proyectos se inician siendo buenos al tiro, permite que a pesar de que hayan pérdidas, la empresa en el tiempo pueda resarcirse de esa pérdida. Y en este caso hubiera ocurrido lo siguiente, préstenme atención. Yo aquí tengo un crédito fiscal por 2 millones 4, por lo tanto, voy al año 2, tiene utilidades por 1.000 pesos, por 1 millón de pesos, tiene que tributar el 20. Como tengo un crédito por 2 millones 4, no tributo nada. Cero. Y calculo el remanente. Como ya consumí 200, me queda un remanente todavía de 2 millones 2. ¿Me están siguiendo, no? En el raciocinio. Sí, Por lo tanto, voy al año que sigue. Hay que tributar 3 millones 750, pero todavía tengo un crédito fiscal por 2 millones 2. Lo tomo y solo tributo la diferencia, es decir, 1.550.000 hubiéramos tributado aquí. 1.550.000. ¿Cómo se puede sostener esto? Agregando otra fila después de impuestos que sea crédito fiscal. Y usted va el año 1, estas 200 lucas no las tributa. O si usted quiere, utilidad después de impuestos 200, le agrega la fila del crédito fiscal, le suma las 200 lucas. Y en el año que sigue, el 3 en nuestro ejemplo, tributo los 3.750.000, la utilidad después de impuestos 15, y le sumo los 2 millones 2 que todavía me quedan de crédito fiscal. ¿Cómo se hace con un enfoque más contable? Antes de los impuestos, se agrega una fila con pérdida de arrastre. ¿Cuánto perdí? 12 lucas el año 1. Arrastro al año siguiente, gané 1 millón, más menos los 12 millones, tengo una pérdida de arrastre de 11 millones, no tributo entonces. Vuelvo a conseguir hacia el que sigue, pérdida de arrastre
y después la sumo después de impuestos. Pérdida de arrastre, 11 millones. Se lo resto antes de impuestos y después se lo sumo. Si le agregan 2 filas. A mí me gusta más con la fila del crédito fiscal. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. ¿Pero entendieron la idea? La nota 5 nos prohibía esta granjería. Pero en el mundo real existe. ¿Eh? Ahora, ojo, no es sostenible que una empresa pierda todos los años. Esas son las empresas que están blanqueando dineros. Son empresas de papel que lo único que están haciendo es atentar contra las buenas prácticas. Profe, Están lavando dinero, están blanqueando profe. dinero. Dígame. Entonces, si una empresa un año, digamos, pierde mucho dinero, ¿podría estar varios años sin pagar impuestos después? Sí. Puta, no puedo tomar la goma. Ahí sí. Sí. ¿Hay dudas hasta aquí? Bien, construido el flujo de caja, entonces. Construido el flujo de caja, aquí lo tenemos, construido el flujo de caja, lo que hacemos es evaluar, pero cuidado, como estamos trabajando con flujos nominales, debemos trabajar con la tasa de interés nominal. Y en el enunciado nos decían que la tasa de inflación para todo el horizonte era del 15. Y que la tasa de interés real era del 12. Y escribí esto en tanto por ciento y la otra en tanto por uno. Ya, pero esto está expresado en tanto por ciento anual también. El 12%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con la expresión que vimos hace un ratito, encontrar la tasa de interés nominal. ¿Cómo? 1 más la tasa de interés real, 1,12, por 1,15 menos 1 va a ser igual a la tasa nominal. Y si así hacemos, la tasa nominal nos va a dar del 28,8% anual. Calculamos el VAN con esa tasa y nos da menos 15.286.000. Construimos el flujo listo y hago una proposición sobre la conveniencia del proyecto. ¿El proyecto es bueno o es malo? Jóvenes, Claro. malo. Listo. Aquí tengo otra cifra en una celda al lado. Esta es el resultado al cual vamos a llegar al trabajar en valores reales o flujos reales. Si se dan cuenta, acá lo relevante no es el número, sino el signo. El signo también es negativo, menos 23 millones. Claro, estas dos magnitudes yo las veo distintas, sí, porque están expresadas en pesos de distinto poder adquisitivo. Esta está expresada en pesos del año 0. Esto todavía no lo sabemos y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, a diferencia del ejemplo anterior, el chiquitito, esa es la tablita, que teníamos solo año 0 y año 1, y por lo tanto podíamos trabajar en pesos reales del 0 o del 1, aquí tenemos 7 posibilidades. Trabajar en pesos del año 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Por la estructura de los datos en el enunciado, me devuelvo un instante, fíjense que la gran mayoría de la construcción del flujo tiene que ver con las operaciones, entre la diferencia de ingresos y costos. Y si usted observa, a contar del año 3, tanto ingresos por ventas como los costos de las ventas crecen al 15% anual. Pero resulta que la tasa de inflación es del 15% anual. Por lo tanto, ¿cuánto crecen tanto costos como ventas a contar Nada. del año 3 en adelante en términos reales?
¿Cuánto crecen en términos reales las ventas a contar del año 3 en adelante? Nada. ¿Cuánto crecen los costos? Nada, en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para trabajar con pesos reales, ojo, reitero, lo podemos hacer en pesos del año 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6. Pero aquí, por la estructura de los datos, nos convenía trabajar en pesos reales del año 3. Aquí está. Bien, lean esta lámina, que es lo que estoy explicando. Lo primero, aquí estamos calculando la tasa de interés nominal, el 28,8, que fue con el cálculo que valga la redundancia, obtuvimos el banco. Ahora, ojo, si la tasa de inflación no hubiese sido uniforme, da lo mismo que año tomemos por base y después al inflactar o deflactar, hay que ir concibiendo y considerando esas distintas tasas de inflación anual, a efectos de los descuentos o capitalizaciones de valores. Pero da lo mismo, se opera igual que lo que vamos a hacer aquí, que es solo un tanto más fácil, porque voy a suponer, estamos suponiendo, según el enunciado, que la tasa de inflación es uniforme durante todo el horizonte. ¿Ya? Entonces, vamos, miren, por ejemplo, nos decían que el capital de trabajo y la inversión en máquinas, que eran 70 y 3 respectivamente, estaban expresadas en pesos del año 0. Si voy a tomar por base el año 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hicimos en el ejemplo chiquitito de hace un rato. Tenemos que inflactar. ¿A qué tasa? Al 15%. ¿Y qué lapso de tiempo media entre el año 0 y el año 3? 3 periodos. Ahí está. Análogo el capital de trabajo. Después, había otra cifra significativa, el valor de venta del activo, que nos decían que se podía vender en el año 6, considerando que se vendían 10 millones. Esos 10 millones están expresados en pesos del año 6. Por lo tanto, para convertirlo en pesos del año 3, debo un flujo del sexto año traerlo al tercero. ¿Qué debo hacer? Deflactarlo a la tasa de inflación, que era uniforme en este caso, podrían ser distintas por 3 periodos. Si fuesen distintas el 15, el 12, el 14, me queda 10 millones dividido por 1,15, por 1,12, por 1,14. Si es uniforme, ¡pum!, la simplificación que tenemos acá. Entonces vamos a la tabla. El constructo del flujo de caja entonces ahora nos quedaría de la siguiente manera. Los 70 millones de inversión en el año 0, que estaba expresado en pesos nominales o en unidades monetarias nominales, lo llevamos a unidades monetarias de igual poder adquisitivo del año 3. ¿Qué tenemos que hacer? Inflactar al 15 durante 3. 70 por 1,15 elevado a 3, 106 millones. Los 3 millones de capital de trabajo inflactados al 15 durante 3, 4 millones y medio. Después, las ventas del año 1, que eran 10 millones, creo, ¿no? Sí. Me va a tener que volver porque se me olvidó el dato. Sí, profe, 10 millones. 10 millones. Ya, las ventas del año 1, que eran 10 millones, expresado en pesos de ese año, las llevamos a pesos del año 3. ¿Cómo? Inflactando durante 2. 10 millones por 1,15 al cuadrado, 13 millones 225. Las ventas del año 2 nos decían que era 30 millones. 30 millones por 1,15, 34,500. Las ventas del año 3 nos decían 50 millones. Las del año 4 nos decían que crecía al 15 la venta de ahí en adelante, pero la inflación es el 15. Por lo tanto, en términos reales, siguen siendo 50 millones, 50 millones, 50 millones.
¿Por qué? Porque estamos solo considerando el efecto cantidad, no el efecto precio. Crece al 15, pero la inflación es de un 15. ¿Cuánto crecen las ventas en términos reales? Nada. Siguen siendo 50. Análogo con los costos. Aquí el margen bruto ya es operación. La inflación, perdón, la depreciación. Estoy parado en el año 3. 14 millones del año 1, inflactados al 15 por 2 años, 18 millones. 14 millones inflactado al 15 por un año, ahí está. 14 millones, coincide el flujo real con el nominal. Los 14 millones del año 4 los deflacto por un periodo. Los 14 millones del año 5 los deflacto por 2. El valor de liquidación o venta del activo, que eran 10 millones del año 6, los descontamos, deflactamos a la tasa de inflación durante 3 periodos, 6 millones y medio. Y de aquí para abajo ya es pura operación. Y tal cual sabemos construir los flujos. Más aquí el capital de trabajo, los 3 millones dividido por 1,15 elevado a 3, 1.972.000. Calcula, como estamos trabajando con flujos reales, calculamos el VAN a la tasa de interés real que era el 12 y nos da menos 23.248.000. Esta era la cifra que yo tenía puesta en la celda de la derecha en la tabla de flujo nominal. Esto era el valor del VAN en la tabla o que obtuvimos al evaluar con flujos nominales. Si se dan cuenta, el signo es el mismo. Las magnitudes las veo distintas, sí. Pues esta está expresada en pesos del año 0. Estos son pesos del año 0 y estos son pesos del año 3. Los veo distintos, pero son iguales. Dos posibilidades. Esta, defláctela al 15 durante 3 años, divida por 1,15 elevado a 3 y le va a dar esta. O esta, infláctela, multiplíquela por 1,15 elevado a 3 y le va a dar aquella. Por lo tanto, la decisión es exactamente la misma y como corolario o conclusión, lo que podemos decir es que es indistinto trabajar con flujos reales o flujos nominales. El cuidado que hay que tener, flujos reales, tasa real, flujos nominales, tasa nominal. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Bueno, y lo otro es lo siguiente. Usted en general en la práctica lo que va a encontrar son evaluaciones de proyectos en flujos reales, aun cuando ni siquiera se diga. ¿Por qué? Porque no sé si se dan cuenta que al trabajar con flujos nominales estamos obligados sí o sí a conocer esto, la tasa de inflación. Entonces, si usted quisiera trabajar con flujos nominales, además de tener que hacer un estudio de mercado para determinar la demanda y de ahí poder construir el perfil, porque en base a esa demanda usted va a ver cuánto invierte, cuánto requiere invertir en capital de trabajo, cuánta gente tiene que contratar, de qué porte tiene que ser el galpón, cuántas máquinas tiene que comprar. Usted puede conocer los costos de operación y los costos de inversión de manera indirecta y adicionalmente las ventas y por lo tanto los ingresos. Y usted sabe que conocido ingresos y egresos puede construir el perfil. Si puede construir el perfil, puede evaluar aplicando metodologías tradicionales, léase, calcular el VAN, la TIR, el periodo de recuperación del capital, etc. Y cuando usted quiere trabajar en flujos nominales, además entonces de estimar la demanda en quantum, tiene que empezar a estimar precios o adicionalmente, las tasas de inflación. Y en ambientes turbulentos, en economías inciertas, eso puede ser un real problema. Por lo tanto, cuando usted en un proyecto del mundo real encuentra que aquí las ventas dicen 10, aquí 12, aquí 13, aquí de nuevo 12, aquí 10 y aquí 9, para seguir el ciclo de vida de un producto, es que
en términos de igual poder adquisitivo de hoy día, es decir, trabajando en flujos reales, usted va a vender 10, el segundo año las ventas van a crecer un 20, de ahí van a crecer otro tanto y de ahí disminuye. O van a ser, si usted quiere, en términos brutos de la magnitud que estoy poniendo, van a ser 10 pesos en términos reales, 12 pesos en términos reales, 13 pesos en términos reales y así sucesivamente. ¿Hay dudas? Para evitarnos el tener que empezar a pronosticar el precio de los factores productivos, el precio de los bienes y servicios, las tasas de inflación, lo cual es una soberana joda. Ya es complejo estimar la demanda en términos de cantidad. Olvídese si además tiene que estimar todo lo otro. Entonces, cuando usted dice, bueno, el precio del producto hoy día es 10 y en términos reales siempre va a vender al 10. Si la inflación es un 11, perdón, un 10%, significa que el precio que vamos a leer en los escaparates el año 1 va a ser 11 y así sucesivamente. Aquí podrá ser 13, lo que sea, según la tasa de inflación. Pero que en términos reales, estos 11 pesos y esos 13 pesos son iguales a 10 pesos. A menos que usted plantee, vamos a tener un crecimiento real en los precios del 5%. Hoy día cobró 10, el año próximo va a cobrar 10,5 y así sucesivamente. Pero en general, por no decir siempre, se trabaja en pesos reales, en flujo real. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. Niños. No, profe. Ya. Hasta aquí llegamos hoy día, no alcanzo más porque antes de las 4 tengo que estar en la reunión. Y con recreo incluido ya no alcanzo. Y no alcanzo a ver la materia que sigue, para más de 20 minutos. ¿Hay dudas? Terminamos el viernes esta parte. ¿Hay dudas? No, profe.